Hola, buenas noches. Noche de viernes a sábado. Ya estamos de vuelta en Barcelona, como hemos ido explicando. Hemos estado unos días por Estados Unidos, por Nueva York, y nos ha servido, vamos a decirlo así rápidamente, para reflexionar sobre varios temas. Obviamente hablamos de la parte política, que es la que en principio parece les interesa a los oyentes. Hemos estado reflexionando, viendo situaciones diferentes, hablando con gente, escuchando historias, y siempre al final es una de las cosas más bonitas que tiene esto de viajar, vamos a decirlo así, y es que te das cuenta de que tu minúsculo mundo a veces hay que ampliarlo para intentar ver nuevas situaciones y nuevas experiencias. Y hoy, que saben que los viernes habitualmente nos gusta estar un poco más filosóficos, pero como toda la semana no hemos estado, vamos a hacer un poco de mezcla, vamos a decirlo así, entre un poco de concepto y un poco de todas las historias que creemos que hay que explicar, que son nada más y nada menos que 9. Y vamos a intentar ligar todo el programa un poco sobre esa sensación cada vez más clara que tenemos algunos de que estamos delante de una sociedad, llamémosle, del miedo, vamos a decirle así de claro, una sociedad de gente temerosa, una sociedad de gente que parece que está más por accidente viviendo que por otra cosa, que tiene miedo a arriesgar, que tiene miedo a cualquier cosa. Lo vemos en el día a día, obviamente en España lo vemos mucho más que en otros países y nos hemos dado cuenta en esta visita a Estados Unidos de esa segunda división que a veces parece que estemos jugando en Europa, de estar atenazados por el miedo. Y lo vamos a intentar reflejar obviamente en toda la dinámica de partidos y en todo lo que hemos estado analizando estos días. Luego nos iremos a temas ya más concretos. Hemos dicho que había una parte más teórica, digamos, y una parte más práctica. Hablaremos del entierro de hoy de Algeciras, donde, por cierto, no ha ido nadie del gobierno. Bastante sorprendente que en un acto de terrorismo, aunque estén intentando vender, ¿no?, que el hombre tenía una locura transitoria. Hablaremos también de esos temas porque lo hemos explicado en más de una ocasión. Oiga, a lo mejor nosotros sabemos muy poco o escasamente poco de temas como el conflicto ruso-ucraniano, etcétera, etcétera, pero hay algún tema como este de lobos solitarios y estas historias de terrorismo que creemos un poquito podemos aportar, vamos a decirlo así. Luego seguiremos hablando del gobierno y de esas peticiones de Ucrania, que ahora ya no pide solo los tanques, ahora pide que se forme obviamente a quien va a manejar los tanques, porque esto es como si nos dan a nosotros 100 drones y no nos dicen cómo funcionan. ¿Qué va a pedir luego Ucrania? Aviones, helicópteros. Esta implicación continuada no solo de Europa, de España, perdón, sino también de Europa, incluso Estados Unidos con esos tanques Abrams, que parece que no van a ir recubiertos de uranio. Quien conozca el tema un poco sabe que implica que no sean tan potentes, digamos, ni tan acorazados. Y la sensación es, siguiendo la estela del título del programa de hoy, es el miedo que existe, oye, que nosotros no vamos a quedarnos fuera. Un poco todo ridículo. Luego nos iremos a hablar también con esa variante del miedo, perdón, del Partido Popular, donde parece que, fijo, últimamente se ha liado con lo del terrorismo, se ha liado también en ese debate, o llámele como quiera, que ha tenido el círculo ecuestre aquí en Cataluña, reforzando la identidad catalana, etcétera, etcétera. Algunos saben que a esta teoría del PP le llamaban, que eran, sobre todo en Cataluña, que eran unos acomplejados, y parece que sí que existe, perdón, esa sensación de que las cosas no acaban de funcionar como ellos desean. Obviamente, luego saltaremos a Podemos, que parece que ha encontrado su, no sabemos cómo denominarlo, pero si esto fuera que les encanta a la gente de Podemos, la versión 12 de Rocky, ¿se acuerdan aquel boxeador? Pues ya ha encontrado aquella, no sabemos cómo se llama, aquello que le pegas golpes en boxeo, para darle golpes, y eso obviamente parece que le ha dado con Mercadona. Y no solo ellos, sino lo que hace habitualmente estos grupos, vamos a decirlo así, de neofascistas, por no llamarle fascistas claramente, de extrema, que es que yacen el llamado, por llamarle de alguna manera, y luego envían a sus tropas pues a ir a los supers a hacer vídeos diciendo que Mercadona es una mierda, etcétera, etcétera, etcétera. Se apuntan periodistas, prostitutas, todos estos géneros que funcionan muy bien con el tema de Podemos. Como verán, el sentido del humor en Estados Unidos nunca se pierde.
Es algo importante a remarcar. Luego nos vemos a Ciudadanos, que en esa debacle total, pues ahora Villacís parece que, aparte de disparar contra el Mundo Val, pobre hombre, que no sabemos por qué todavía no se ha ido del partido, suponemos no sabe, debe tener miedo también a quedarse sin nada, pues parece que quiere que los líderes de Ciudadanos que tengan un poquito más de posibilidades se puedan sumar dentro de una línea propia dentro del Partido Popular. Eso que, siguiendo un poco la estela del Partido Popular, de fichar a todo aquel desalmado que parece que creen que tiene imagen, hablamos de los sayas, adaneros, parece que Villacís también está en el objetivo, como hemos comentado en alguna ocasión. Luego daremos un salto a temas más, no sabremos si decir la palabra sorprendente, lo comentamos estos días desde Nueva York, donde por cierto de España no se habla nada, como pueden imaginarse. Este señor jubilado de las bombas, que al final hasta el New York Times había dicho que sí, que esto era una conspiración casi judeo-masónica, aquella de los rusos, no sé qué, nada, un jubilado que tenía la bandera rusa, que le gustaba mucho Rusia, y miren, que suponemos se aburría en su tiempo libre, y que lo peor, o lo mejor, o lo más curioso, no estaba recibiendo materiales sospechosamente como en las películas en un sobrecito, no, coño, lo compraba en Amazon. Perdón, nos podemos reír porque es un caso que al final no ha causado gran gravedad, ha causado más revuelo que otra cosa. Pero en el fondo implica la iniciativa incluso de la gente mayor en este país que a veces no valoramos. Luego nos iremos a ese dato económico raro, vamos a decirlo así de claro, nosotros no vamos a entrar en matices, de ese crecimiento del 5,5% del PIB, cuando Fondo Monetario Internacional, el propio gobierno, las entidades daban como mucho un 4,5%. Algunos, y lo decimos así, no somos los únicos, hombre, lo de Tezanos ya nos parece esperpéntico. Es decir, ya no tiene argumento. Pero algunos piensan que quizás se ha producido aquella frase de, coño, que los datos han de salir buenos. Hacerlo como queráis. Y a partir de ahí, obviamente, los medios prostituidos alabando ahí al gobierno y todas esas cosas, cuando la realidad es que este año se han destruido más de 100.000 empleos en lo privado y se está manteniendo las cifras con una cifra elevada de paro gracias al empleo público. Y aquí sí que tiramos de un concepto que hemos comentado en más de una ocasión. Un país no puede vivir del empleo público. Y eso es tan elemental que sorprende la ignorancia de muchos de los que participan de estas historias. Y donde parece, curiosamente, que se acaban, no sabemos si la palabra son los complejos o los miedos o qué, es en Suecia, ¿saben? El adalid de prácticamente de la sociedad moderna europea, pues que no quiere llamar refugiados. Parece que están perdiendo el miedo a que les digan que no son tan buenos. Fíjense la curiosidad. Y acabaremos hablando de nuestra amada televisión. Obviamente estamos hablando de TV3, donde han despedido a un presentador, bueno, un presentador, era un payaso, con todo respeto para los payasos, por, en un gag, hacer una analogía del Partido Socialista y la esvástica nazi. Decimos, hombre, pues en una televisión pública eso es muy feo. Vamos a decirlo así, claro. Queremos algunos que merece ser expulsado, obviamente, y el programa cancelado. Esto ya no lo han hecho porque no hay huevos en TV3 de estas cosas, pero sorprende que esa misma cadena hace unas semanas no dijera nada por llamar puta España a España a diario. Fueron algunas marcas las que han retirado la publicidad de ese programa, pero la televisión parece que, y es lo que te deja sorprendido, o sea, una televisión pública permite, y ustedes imagínense que hemos venido, como hemos explicado y saben, de Estados Unidos, que en una televisión pública, que no existe obviamente, en Estados Unidos, pero en la BBC, por decir un claro ejemplo, se dijera puta United Kingdom, puto Reino Unido. ¿Ustedes se creen que en una televisión pública eso sería permitido? Y que luego a un partido mayoritario, minoritario, nos da igual, se le asocie con un símbolo nazi, ya eso sí que hay que castigarlos. Hombre, pues algunos pensamos que en esta sociedad es mucho más importante el concepto de país, de Estado, que el concepto de un, perdón, y lo vamos a decir aquí, no nos van a censurar, de un puto partido, llámese socialista o llámese como quieran llamarlo. Es un poco sorprendente, vamos a decirlo así de claro, esos movimientos en TV3 que sí que denotan algo importante, y es las guerras internas dentro de la cadena por intentar tomar el mando.
Y eso es lo que más te puede dejar sorprendido, sobre todo visto desde el exterior. Y es, coño, ¿no estamos hablando de un medio público? ¿O estamos hablando de un medio donde algunas familias habían hecho su propio territorio y empiezan a tener miedo también de que se les acaba la historia? Pues de miedos vamos a empezar a hablar en el programa de hoy. Y decíamos, estamos delante de esa sociedad del miedo. Miren, hemos estado en Estados Unidos, creo que lo había explicado en alguna ocasión. Tenemos cierta vinculación, digamos, por un tema casual, pero bueno, mi hija nació el día del 11 de septiembre, el día de los atentados, el mismo año del 2001, o sea, tiene 21 años. Y, bueno, los sitios donde hemos ido, obviamente, es al museo que hacen un homenaje allí en las Torres Gemelas. Y realmente te das cuenta de que cuando una sociedad tiene miedo, tiene muchas maneras de enfrentarse. Unas escondiéndose. En este país, ¿alguien ha visto un museo por los muertos de ETA? Es que no. Es más, y lo comentaremos más tarde, ¿hay del gobierno hoy, alguien del gobierno, al entierro de un asesinado? Aunque dijera fallecido el señor Sánchez, el señor Fijó, un asesinado por un terrorista, tampoco. Hay miedo hasta en el juego de las palabras. Hay miedo en todo. No hay alegría. Y eso es algo que uno nota cuando va a otros países. Estuvimos, por ejemplo, en un partido de los New York Knicks contra los Cavaliers de Cleveland y veías la gente feliz. Había anécdotas. Había una anécdota muy curiosa. Y lo siento a los que no les guste el deporte, pero creo que van a intentar entender por dónde van los tiros, nunca mejor dicho. Pues ahora me dirán que se hace en todos los campos de este país, pero a nosotros nos chocó bastante, quizás que no vemos mucho la televisión en España, pero el ambiente, digamos, de que cuando, por ejemplo, tiraba un tiro libre uno del equipo contrario, lo máximo que hacía la gente era y agitaba como unos palos largos que eran de plástico, yo que sé, de corcho, no sé, exactamente detrás de la canasta. Aquí estarían hijo puta para arriba, hijo puta para abajo. O sea, no hay ni la sensación en este país y en Europa en general, de respeto. Decíamos también que cuando sonó el himno americano, porque hubo un pequeño homenaje al año chino, a la apertura del año chino, saben que conozco Nueva York, el Madison está cerca de Chinatown, más o menos, y tocaron pues con un violín, me parece que era una viola, yo les confieso que de música sé bien poco, pues el himno americano, todo Dios levantado, una buena mayoría, nosotros no, porque no pintamos nada, obviamente, con la mano en el pecho, pero obviamente por respeto levantados, todo Dios levantado. ¿Qué pasa aquí cuando suena el himno en la final de la Copa del Rey? Ustedes lo saben. Y eso al final lo que nos denota son dos situaciones curiosas, y no vamos a hacer una comparativa Estados Unidos-España, porque sería más bien Estados Unidos-Europa en muchos casos, pero trasladando todo esto a la política española, ves que el miedo atenaza a los partidos de una manera cada vez más crispada. En el PSOE, obviamente, el miedo es a perder. Y fíjense que es el hilo argumental de prácticamente todos sus movimientos. ¿Alguien se cree que si las encuestas dieran buenos números a Sánchez, Paje, Lambán o cualquier alcalde no lo estarían invitando a diario a venir a su ayuntamiento, a su comunidad, para la próxima campaña electoral? Y se niegan a que venga, porque tienen miedo a que la presencia de Sánchez le reste votos. Y fíjense el detalle del miedo, que hace que el Partido Socialista no esté funcionando en atención, no ya a sus votantes ni a los ciudadanos, sino solamente a sus cargos, a que pierdan precisamente sus ingresos públicos. Y cuando alguien está atenazado por el miedo, hay una cosa muy humana, que es que mucha gente se bloquea y comete errores casi de principiante. Y en este caso, obviamente, tenemos, curiosamente,
al Partido Popular de Feijóo, que está en esa sensación que vemos algunos del propio Feijóo de que está en su primera cita, que nunca ha quedado con una mujer y es la primera cita que tiene y no sabe qué hacer, si llevarle unas flores, ir con traje, ir con más informal, cambiarse el look, hablar de qué. El miedo le hace perder la confianza, señor Feijóo, y uno no puede dudar de temas fundamentales cuando está de líder de la oposición. No porque le llame la atención los ministros del gobierno, porque estos son una tropa que ¿qué quieren que les digamos? Pero no se puede decir, por mucho que luego digan es que no teníamos datos. Nosotros en Nueva York sabíamos que había sido un acto de terrorismo, lo de Algeciras. Decir que ha fallecido. Ha fallecido, coño. Yo puedo fallecer mañana y he fallecido. Pero un asesinato es un asesinato. Ese miedo a usar las palabras, ese miedo constante a tocar la realidad, ese miedo cada vez más presente en el Partido Popular de Feijóo, de tomar la iniciativa. ¿Saben qué provoca, equipo de Feijóo que nos escucha? Que sus potenciales votantes duden, duden y duden. Porque nadie quiere tener de presidente a un cobarde. Y la sensación del actual Partido Popular es que tiene miedo a enfrentarse a la realidad, porque no es capaz de decir las cosas que salgan fuera de lugar. Hablaremos de ellos de aquí unos minutos. Pero el miedo se extiende a todos, obviamente. En el caso de Podemos, el miedo es a que tengan que volver a trabajar. Porque ustedes se imaginan qué sería la vida de Belarra, de Montero, del propio Pablo Iglesias, vamos a ser sinceros, y de cualquiera de la chupipandi sin el dinero público. Pues ya ven, Montero, en vez de criticar al Mercadona, estaría haciendo cola para trabajar en el Mercadona, dicho con todo el respeto, obviamente. Belarra, pues seguramente estaría haciendo pasillos a ver si luego de 22 años de supuestamente investigador en la universidad le dan la puñetera plaza para que siga formando los gilipollas que la han formado a ella, la endogamia universitaria. Iglesias, bueno, Iglesias seguiría rastreando a algún pub, a algún bar, siendo profesor asociado, a ver si se tiraba alguna alumna. En fin, son las cosas que han hecho siempre. Y les da miedo cuando han pasado la lengua por la miel de la buena vida, tener que volver a eso que les ha servido de trampolín. ¿Por qué no se ven? No se ve Montero sin ir en el vuelo, en el Falcon. Nosotros fuimos en American Airlines, ella fue en el Falcon a Nueva York, que por cierto os pasó una anécdota al entrar a Nueva York. Nos separaron al pasar el control de pasaportes y nos llevaron a una mini salita. Pensamos alguna cosa rara, al final fue una confusión de apellidos, vamos a decirlo así, claro. Pero esa sensación que tienen los políticos de que están donde están y tienen pánico a dejar lo que están. Y también el miedo, y no se lo crean, que no solo están estos partidos que gobiernan o van a gobernar, están en todos los aspectos. Y en Vox se nota el miedo. El caso de Vox es muy curioso porque la sensación es que más que vivir la vida, tienen miedo a vivir la vida. Y ven monstruos por todos lados. Algunos pensamos que hay gente de Vox que no debe dormir a las noches. Y claro que son situaciones complicadas. Y claro que hay gente mala en el mundo. Pero ni todo el mundo es malo, ni todas las situaciones son insalvables. Y el miedo les atenaza y les hace a veces confundir la realidad con las cosas que ellos imaginan. No hablamos ya de Ciudadanos, que se puede imaginar que aquí ya no es miedo, aquí es directamente dónde tenemos que firmar para seguir cobrando dinero. Se lo pueden preguntar a Villacís. El Mundo Val también debe estar preguntándose lo mismo, de Arrimadas ya ni les cuento. En fin, y los nacionalistas, ¿saben a qué tienen miedo los partidos nacionalistas? PNV, Esquerra, Bildu, todos estos. A que se les acabe el chollo que tienen ahora. Y por eso aprietan cada vez más, porque saben que tienen al presidente cogido por ahí
y les va a dar todo, pero tienen miedo a que esta historia se acabe, porque volverán a ser partidos reducidos a la nada, partidos cuya influencia ha sido excesiva en una sociedad democrática como la actual. Y todo eso nos lleva a que cuando pasa situaciones donde el miedo es obviamente real, porque hay miedos imaginarios y hay miedos reales, pues la gente acaba un poco, y saltamos obviamente al tema de Algeciras, un poco, no sabemos cómo decirlo, vamos a decirlo así, claro, un poco soliviantada, vamos a decirlo así. Estamos hablando de un acto, obviamente, que podemos definir de terrorismo. Nos ha sorprendido que algún supuesto experto, porque saben que en este país hay expertos de todo, también hay expertos de terrorismo, se pueden imaginar, pues algún supuesto experto ha dicho que obviamente que habría que empezar a pensar que va a haber lobos solitarios, como quien dice, cada 4 días. Hoy, por cierto, han detenido un potencial lobo solitario en Girona. Y nosotros insistimos en algo que hemos dicho en este canal infinidad de veces. La mayoría de los ciudadanos de este país, la mayoría de los oyentes, se sorprenderían con la cantidad de trabajo que hacen los servicios de información, también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, obviamente, que les ayudan a que no tengan miedo. Y algunos creemos que trasladar el mensaje que los políticos tienen de miedo a la ciudadanía es un grave error. Porque la gente al final lo que quiere, y lo hemos dicho 1000 veces, es levantarse con una sonrisa, comer bien, echar un polvo y disfrutar de la vida. Eso es el conjunto. Que luego, pues mira, te toca trabajar, te toca no sé qué. Oiga, no todo el mundo tenemos la suerte de haber nacido ricos, algunos no lo somos, que lo haya tenido, pues mire, tiene la suerte, que a lo mejor sí que puede permitírselo, pero el resto tenemos que hacer mecanismos, digamos, para intentar, no sabemos si la palabra sobrevivir o vivir mejor o peor, pero para intentar al menos disfrutar el tiempo que estás. Y si encima tienes que estar preocupado porque alguien no gestiona tus miedos, tienes un problema. Y obviamente ha pasado lo de Algeciras, que ahora, por cierto, algunos intentan, y nos parece, vamos a decirlo así, y va a sonar muy extraño, nos parece, no diremos la palabra gracioso, porque podría ser una falta de respeto, pero nos parece sorprendente, vamos a decir así, que ahora estén algunos medios de esos prostituidos vendiendo que el señor tenía problemas, el asesino obviamente, tenía problemas psicológicos, psiquiátricos, etcétera. Perdón, algunos me parece que de terrorismo saben muy poco. Muy poco, por no decir que son unos auténticos borregos ignorantes. ¿Alguien de verdad se cree que alguien que entra, yo que sé, a la sala Bataclan en París con un subfusil y se dedica a ametrallar a la gente está bien de la cabeza? ¿Alguien se cree que alguien que cuando pasa un coche hace explotar una bomba matando a niños o que tira un coche bomba contra un cuartel donde sabe que hay niños está bien de la cabeza? Mire, quien conozca un poco la historia de ETA, por citar el ejemplo clásico de terrorismo en este país, ya no hablamos del tema islamista, hablamos del tema de ETA, es consciente de que el origen de ETA tiene un origen, incluso podemos decir intelectual. A alguno esto a lo mejor le va a molestar o sorprender. Tiene un origen, incluso podemos decir intelectual, de gente preparada. Pero que la parte final eran unos auténticos asesinos descerebrados, muchos de los cuales no tenían una inteligencia mínima para nada y que eran auténticos descerebrados en potencia. Y como se puede imaginar, cuando la influencia bien política, bien religiosa, en el caso de obviamente de temas de yihadismo, lleva a los extremos de coger un machete, ir a apuñalar o partir la cabeza a alguien, pues no hace falta, no hay que ser tampoco un lince para pensar que algún problema psiquiátrico tiene esa persona. Y lo decimos porque cuando tienes que estudiar a un terrorista, has de valorar todos los aspectos. Y les aseguro que fuera de algún momento histórico, quizá años 60, quizá podríamos decir incluso orígenes de ETA, orígenes de Lira, es otra historia, la Badi-Meinhof, incluso alguno de Brigadas Rojas, etcétera, etcétera, que tenían un perfil diferente en los últimos años, vamos a decirlo así, hablamos bastantes años, todos los perfiles no son precisamente los listos de la clase.
Y eso es algo que hay que tener claro cuando analizas estos fenómenos. Claro que puede haber un lobo solitario mañana en cualquier ciudad de España. Pero es que, señores, es que ya lo ha habido. Ya han sido neutralizados en muchos casos. Y en muchos casos, ya lo entenderá mucha gente, porque desde este canal muchas veces decimos que hay que trabajar codo a codo con Marruecos. Que es algo que alguna vez nos han dicho por privado. Ay, es que parece que tengas... No, no, nosotros, con todo el respeto, Marruecos nos parece el país vecino y nos puede caer mejor o peor. Personalmente nos la suda bastante, pero reconocemos que hace una labor importante en los temas de contraterrorismo. Y sin ellos, las cosas no funcionan tan bien. Y en ese aspecto, es mejor tener en la frontera sur de España a Marruecos de amigo que tener a Marruecos de enemigo. Y es mejor que gracias a Marruecos el límite del yihadismo, en este caso, esté en el Sahel, que esté a las puertas de Ceuta y Melilla. Y eso no hace falta ser analista. Eso es tumbarse un día en el sofá y pensarlo. ¿Qué prefieres? ¿Tener a los malos al abrir la puerta de la calle y no poder salir a la calle? ¿O tenerlos en el barrio de al lado? Yo creo que nadie va a dudar de eso. Pues aquí es lo mismo. Y estamos en un estado 4, que justo lo habíamos recordado antes de irnos a Nueva York, que la gente parecía que se olvidaba. Y hay que estar atentos. Y obviamente, las fuentes de información juegan papeles diversos. Ya que hay que explicar una cosa de esas que, señores de prensa que nos estén leyendo, los asesores políticos ahora da igual, pueden tomar nota y pueden sacarla mañana de exclusiva o de aquí a unos días. Nos parece justo y honrado porque creemos que estas cosas hay que explicarlas. La atención, el flujo de información de los servicios, llámenle de inteligencia, de países vecinos, ha disminuido respecto a España en las últimas fechas. Y es más, la intención de algunos es que disminuya todavía más. Porque tienen delante a un personaje como Sánchez, al que consideran una marioneta, saben ellos muy bien por qué, y quieren jugar con él al máximo. Y saben que cuanto más enturbien la situación de este país, curiosamente, alguno pensará más, dirá, yo que sé, a partidos tipo Vox, etcétera, o hasta el PP, o hasta Podemos, quien quiera pensar eso. No, no, no. Algunos creen que en una situación así, de descontrol como el que existe en España, más cosas se pueden pescar. Y al final, sumen los miedos a la capacidad de pesca de algunos, y esto se convierte en algo así como un lugar complicado, muy complicado. Y en esas tenemos en el entierro de hoy del asesinado en Algeciras un dato curiosísimo. Un muerto, y no entramos ya en quién lo ha matado, etcétera. Vamos al concepto base. Un muerto en atentado terrorista, porque eso es un atentado terrorista, de un lobo solitario, pero es un atentado terrorista, porque hay una idea clara de matar por causas políticas, religiosas, etcétera, etcétera, y no ha ido nadie del gobierno al entierro. Nadie. Sorprendente. Y en los peores tiempos del plomo no se personaba alguien del gobierno en los entierros. No ha ido nadie. Curiosamente, que aquí ya habría un criterio más dispar. Ha ido el presidente de la Junta de Andalucía, del Partido Popular, pero da la sensación de que, que se ha manifestado de una forma un poco ambigua con este tema, lo del fallecido, etcétera. Insistimos, tiene miedo a que alguien usara su presencia como el intento de politizar un entierro. Y no, te equivocas, te equivocas. Uno ha de tener las cosas claras, no puede jugar con los miedos a qué dirán, porque la sensación cada vez mayor que se tiene es que tienes pánico a que alguien te coja en un renuncio y tienes pánico a hablar y están consiguiendo
cada vez que abres la boca y te critican, que tengas ese pánico curioso. Y decíamos que hoy curiosamente ha sido detenido en Girona otro supuesto lobo solitario. De momento había estado leyendo manuales, ya saben que no se pongan a buscar en Google cómo cortar cabezas y esas cosas, porque pueden entrarles por la puerta a alguien a no preguntarles precisamente la hora, cosa que por cierto nosotros entendemos, que quieren que les diga, a lo mejor hay otra gente que considera que eso es un ataque a la libertad personal y todas esas historias, pero eso lo que nos lleva nuevamente es a esa explicación que decíamos antes de la importancia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y obviamente los servicios de información e inteligencia que se dedican a neutralizar muchas situaciones que muchos de nosotros ni nos damos cuenta. Y es algo que muchas veces no solo no se alaba, sino que desde el propio, en este caso, gobierno, se critica con actitudes cuanto menos sorprendentes. Y al final, algunos se cansan. Y cuando uno se cansa, pues las cosas llevan extremos extraños. No solo ha pasado eso, obviamente. También estamos con el tema de Ucrania, que es un poco el jugar con Europa, jugar con los miedos de Europa. España se participará en principio dando esos tanques, le van a dar 8 meses, no sabemos si se piensan que las guerras son eternas, en fin. Y lo que pide Ucrania obviamente era ahora formar al personal para llevar los tanques, como es bastante obvio, se juntan otros países de Europa que van a enviar tanques. Y la sensación es, volvemos a lo del miedo en Europa, aunque se ha juntado Estados Unidos, curiosamente, pero Estados Unidos saben que es, como decíamos en el ejemplo anterior, es de otro barrio. Juega en otra división. Ellos envían y no pasa nada, porque a ellos no les afecta. Si se arrasa Europa, ellos qué cojones les va a importar. Bueno, no podrán venir de vacaciones y ya está. Pero la realidad, la sensación es, ¿qué pedirá luego Ucrania? Recordemos, por cierto, la crisis que ha tenido estos días por los temas de credibilidad interna, por temas de corrupción. ¿Qué pedirá luego Ucrania? ¿Aviones? Fíjense que es una guerra, y miren que no hemos entrado a valoraciones bélicas en este canal, donde la fuerza aérea prácticamente no está siendo utilizada. Misiles, todo eso, todo lo que quieran, pero no se ven combates aéreos, porque prácticamente el ejército ucraniano no tiene. Pero la realidad es que, ¿qué es lo siguiente que va a pedir Ucrania? Y es esa sensación, ese miedo a que digan, Ucrania, que con todo el respeto es lo que diga, es que nos han dejado tirados. Y ese miedo a que la opinión pública, caso España está prostituida y no diría nada, pero europea dijera, es que les han dejado tirados y luego vendrán por nosotros, es la base de toda la esencia política actual. Fíjense que la política, no solo en España, sino en Europa, se mueve por miedo. Por miedo al que dirán, por miedo a no ser políticamente correctos, por miedo a 1000 cosas. Y ese miedo se traslada en forma de peticiones y se traslada a veces en forma de discursos como los últimos que está haciendo el señor Feijóo, donde en el caso de terrorismo pues habla de fallecidos, que lo hemos comentado antes, como hizo por cierto el señor Sánchez. Según argumentan desde fuentes del partido, no, es que no sabía exactamente qué había pasado, coño. No sabemos, a ver, vamos a señor Feijóo, vamos a hacerle una explicación rápida, no vamos a entrar en la RAE porque asesinar es morir, pero vamos a ver, si lo único que se sabía en aquel momento era que alguien había dado con un machete en la cabeza a una persona y la había matado, hombre, con todo respeto, eso es un asesinato, sea un terrorista o sea el vecino de la quinta puerta o sea quien sea, eso es un asesinato. Y eso parece que sus asesores ni lo ven o no revisan sus mensajes. Y luego lo tenemos en el Círculo Ecuestre en Cataluña, pues hablando de la catalanidad, de que el partido es catalanista y no sé qué, que su candidato al Ayuntamiento de Barcelona es también muy catalán, no sé qué. Que miren, nosotros lo hemos dicho 20 veces, y aquí es donde se nota el discurso del miedo del PP acomplejado, de Feijóo. Nosotros siempre hemos dicho que la gran gracia de este país, si fuéramos de algún partido diríamos gran país, pero de este país vamos a ser humildes, es la riqueza cultural que tiene. Y no es la gran gracia solo, sino es lo que nos hace diferente del resto de Europa. Uno pasea por la Francia de hace
150 años. 200 si quieren. Y tenía una amalgama de idiomas casi superior a la de España. A los bretones hablamos por todos lados. Los aniquilaron. Con la centralidad de París, lo mismo la reunificación del siglo XIX en Italia, conllevó eso, la reunificación de Alemania, que conozco un poco de historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y España ha conservado esa riqueza cultural, ya ha crecido con esa riqueza cultural, para bien de todos. Esa riqueza cultural, obviamente, puede llamarse el gallego, para que vean que no entramos directamente con Cataluña, el catalán, el vasco, el idioma que quieran. Bueno, vamos a entrar aquí en más detalles. Pero lo importante es que gracias a eso se ha conseguido que personas con orígenes culturales muy mezclados, pues hayan crecido al unísono, como ha hecho este país. Y lo que se ve claro es que todos esos derechos que tienen, porque deben tenerlos, y eso no hay que olvidarlo, y ahora especificamos las regiones históricas, Cataluña, Galicia, el País Vasco, sirven para que algunos de sus ciudadanos quieran abusar de esa bondad de España y quieran imponer lo suyo como si fuera único. Claro, si aquí hubiéramos actuado como en Francia, pues ese problema no lo tendríamos. Por eso cualquier francés, hoy hemos leído en algún diario, alguna carta al lector, cualquier francés o francesa, pues no lo entiende, vamos a ser sinceros. Tampoco pedimos que lo entienda, porque la riqueza cultural es la base de este país. Pero claro, cuando vienen algunos que abusan de esa situación y pretenden imponerse, eliminando, insultando al espacio común, pues hay que poner las cosas claras. Y fijó con esos discursos que hace, pensando que Cataluña es Galicia, y se equivoca en una cosa fundamental, señor Fijó, que parece mentira que sus asesores no tengan tanta idea. Usted va por Galicia, y en Galicia el gallego era el idioma de los pobres. Por si no lo sabe, usted viene de ese grupo, y algunos más venimos de esos grupos. Era el idioma de los pobres, de los campesinos. Lo que te daba valor social era el castellano. Principalmente se nota en las ciudades, es todo Coruña, era el castellano. Con lo cual, la implantación y la naturalidad del hablar el idioma era fácil. Y Galicia no tuvo una corriente de inmigración hacia allá, una inmigración, como obviamente Cataluña, que recibió mucha gente de fuera. Y el idioma catalán, a diferencia del gallego, era el idioma de los señores ricos. También hay la amalgama, obviamente, de los que hablaban castellano, pero bueno, pero era el idioma de los burgueses, de los que trataban al resto como seres de luz, ellos, obviamente, seres superiores. Y confundir una cosa con otra, fijo, es primero de incultura, que nos sorprende, porque le teníamos por un tío leído. Y confundir, ya hablamos de política, el objetivo fundamental de sus votantes es de incapacidad. Porque usted solo debe mirar, y miren que es fácil leer la historia reciente, los resultados de las elecciones donde ganó, la única vez que ganó un partido constitucionalista. Saben que nosotros pensamos que el PSOE en Cataluña no es constitucionalista, es acomplejados. Aquí sería la versión PP catalana, sería obviamente el PSOE, de que, uy, que queremos que nos inviten a las fiestas de los burgueses, porque es la sensación esa. En fin, la clave en Cataluña, centrado en Cataluña, donde obviamente no hay elecciones, es el único partido que ha ganado unas elecciones constitucionalistas, y es Ciudadanos. Luego la han cagado por todos lados, que eso es otra historia, que eso ya da para pena o risa. ¿Y dónde ganaron? No yendo al círculo ecuestre, señor Fijo. No. Ganaron
hablando a la gente con claridad y sin miedo. Fíjense que esas elecciones, y los que conozcan el tema de Cataluña, 2017, diciembre, fueron las primeras elecciones donde la gente fue a votar sin miedo. Y ganó quien ganó. Y el miedo, lo explicamos, me acuerdo en un artículo de aquellas, en el 2017, cuando, por cierto, y eso es de las cosas que siempre nos ha hecho mucha gracia en Cataluña, de aquellas escribíamos contra el sistema, 4. Luego se han apuntado 25.000, que ya lo saben, que eran unos putos héroes y todos eran unos medio mierdas. Pero bueno, nosotros saben que las medallas no nos van. La cuestión, la gente consiguió pasar el miedo, y esto es algo que queda muy feo, pero es importante explicarlo, al otro bando. Los que se creían superiores empezaron a tener miedo. Y eso, al final, en política, es clave, porque el miedo a veces representa, y es lo que no entiende el señor Feijóo y no entienden sus asesores, por favor, cojan bolígrafo y boli y apúntenlo. Si no tienes miedo, tienes iniciativa. Si tienes miedo, vas a remolque. Y esa es la sensación cada vez más grande el Partido Popular de Feijóo, que va a remolque de lo que dice el Partido Socialista. Fíjense que habla ayer Feijóo sobre esa historia, que no sabemos para qué se meten esos follones, que los cristianos no han matado a nadie desde no sé qué miles de siglos, desde el Australopithecus, yo que sé qué. Que podría ser cierto, seguramente, por un concepto como tampoco lo harían los británicos en ese concepto, que tienen más purista que nosotros. Pero bueno, no entramos en el detalle porque sería una discusión filosófica, pero fíjese el tema. Te metes en un embolado que provoca que los que estaban detrás, y hablamos del grupito de ministros a las órdenes de Sánchez, se pongan por delante a criticar y muevan sus medios prostituidos y ya te han anulado por tu incompetencia. Y no hablamos nosotros de que se tenga que usar obviamente un atentado terrorista para el beneficio de unos, aunque de eso sabemos que los socialistas, ¿qué les vamos a explicar? Saben, y mucho. Pero lo que no se puede es hablar poco y cagarla. Porque la gente lo que quiere es que cuando hay un asesinato se diga que es un asesinato. Punto. Y algunos dirán, es que ese es el mensaje que ha transmitido el otro partido de la oposición, Vox. Sí, pero es que Vox lo que hace es maximizar todo. Todas las mezquitas hay que cerrarlas, todos los no sé qué, el Islam es malo, lo otro es malo. Oiga, cada uno puede tener sus ideas y religiones. Nosotros somos los que pensamos, lo hemos dicho más de una vez, que las religiones, no diremos aquella frase de Marx, de que es el peor pueblo, que creemos que lo es, pero sirve, oiga, pues para aquellos que no creen en las personas. Aquí nos vamos más nosotros a Nietzsche que a otros, pero bueno, aquí cada uno tiene su filósofo de referencia. Y al final, cada uno puede pensar lo que quiera, pero no hay per se ninguna religión que avale los asesinatos. Vamos a decirlo así de claro, por si alguien tiene alguna duda. Pero sí que creemos que la política, y es lo que no existe a día de hoy en el Feijóo, el Partido Popular de Feijóo, debe lograr tener iniciativa, y si tiene miedo a qué dirán, pues jamás la va a tener. Y es algo que deben empezar a analizar dentro del Partido Popular, porque si no, el tren se les pasará rápido. Recuerden que la primera persona, curiosamente, por eso siempre especificamos el Partido Popular de Feijóo, que habló sobre el tema del asesinato fue Ayuso. Que por cierto, el otro día, estando en Nueva York, hicimos una pregunta muy curiosa, nos pusimos en distancia y dijimos que nos dijeran todos los trolls, que saben que tenemos algunos, 10 motivos por los cuales hay que odiar a Ayuso que no sean lugares comunes. Pues aún estamos esperando. La sensación, por alguna respuesta también que tuvimos, era que Ayuso es un objetivo a batir, porque les hace mucho daño y les arrasa en las elecciones. Y a partir de ahí, da igual, nos metemos con ella por lo que sea, que miren que tiene defectos Ayuso para meterse con ellas, pero o son muy ignorantes o no son capaces de verlos. Y al final,
pues se montan todos estos de la ultraizquierda tal en batallitas para intentar que algún descerebrado se apoye en ellos, por suerte cada vez menos. Y ahora les ha dado con el señor Roig de Mercadona, que les ha dado a todos, le ha dado incluso también a la madre médica y todo esto por meterse con él, que dices, hombre, lo hemos comentado hoy, usted que viene de una familia de dinero, no como ellos, no ha creado un puto empleo en toda su puta vida, y va dando lecciones ahora a quien ha creado miles y miles de empleo. Es este país de la envidia asquerosa, vamos a decirlo así. Este país, lo hemos dicho antes, que cuando suena el himno no se levanta ni Dios. Y si alguien se levanta, le llaman facha y fascista. Uno pasea por Nueva York y ve banderas americanas por todos lados. Existe concepto de país. Aquí algunos lo quieren matar porque fíjense, los que lo tienen los llaman fachas, fascistas, etcétera. Y al final muchos quedan en terreno de nadie por no significarse, porque tienen miedo a decir las cosas. Y solo seguramente hablan aquellos que son más directos y seguramente incluso, decimos con todo el respeto, más radicales en algunos temas. Y claro, al final el debate queda circunscrito a radicales por un lado, radicales por otro. Y lo curioso es que los radicales de izquierda, ejemplo, los que critican a Mercadona, tienen medios prostituidos que hacen que mucha gente crean que eso es la normalidad. Y eso realmente no es la normalidad. Con que, claro, hablando de normalidad o no, tenemos la enésima bronca de Ciudadanos. Ya dijimos que está ya en caída total. Villacís dice que quiere ir por libre, para juntarse al PP, obviamente, no para ir por libre, como una corriente. De Génova le dicen que no, que si usted entra aquí y cumple nuestras normas, nos parece muy bien. Y mientras dispara contra Val diciendo que si ella hubiera ganado Val, se hubiera ido del partido. Y Val obviamente se enfada. Val saben que lo único que hace el pobre mundo es enfadarse, porque lo normal sería que ya cuando perdió las elecciones, que pasó de la burrada de diputados que tenía en Madrid a cero, se hubiera ido de la política por un poco de vergüenza, torera incluso, pero no, necesita el dinero para sobrevivir, le han mantenido esa segunda portavocía y va a seguir aguantando lo que sea. Ha dicho que no puede ser, me he enfadado con Villacís, pero fíjese que el lunes no lo vamos a ver dimitir al señor Val, porque eso volver a la abogacía del Estado, según parece, ya no tiene tantos amiguitos. Y al final, delante de que estamos, de un cobarde. ¿Y dónde acaban los cobardes en este país? En la política. Curioso, algunos dicen que es la capacidad de adaptarse a las situaciones. Lo triste es que son miserables cobardes. No sabemos exactamente qué era el señor este, el Pompeyo me parece que se llamaba, el jubilado este, que al final la parte curiosa, no entraremos en parte que recuerde que hasta el New York Times decía que había una organización supraterrorista. Bueno, el New York Times saben que tenía aquí no sé si lo tiene, un corresponsal que es un auténtico, perdón, un auténtico subnormal, vamos a decirlo así, que no tiene ni idea de lo que es España, que ha comido muy bien aquí en Barcelona y le han invitado muy bien, y que ensucia un poco la imagen del medio. No sabemos si todavía sigue por aquí o no, pero y estas invenciones de derecha, izquierda, no sé qué, algunos dirán, no, es que el New York Times siempre es lo mismo. No, al final hay gente detrás que, y es algo que no te deja de sorprender según qué ambientes, cuando llegas a ciertas posiciones, digamos, hay bastante coherencia, no hay tanta gente limitada como en este país. Y decíamos, pues el señor de las conspiraciones, pues resulta no, que era un señor que le gustaba mucho la URSS, vamos a decirlo así, consideró que se estaba haciendo una afrenta. Fíjese que al final las cosas se explican fácil, después serán delitos penales o no. Y consideró que como se estaba ofendiendo a su patria querida, la URSS, pues había que enviar cartas y dijo, pues ¿cómo lo hacemos esto? Una conspiración con espías que me dan sobres con material y cajas allí en medio de una estación como aquella que había de Friedrichstraße en Berlín. No, que va, no compro en Amazon, que coño, estamos en siglo XXI. Y al final el terrorismo se convierte en compras online. Es que al final hasta el terrorismo se adapta a la sociedad que hay. Porque ustedes se imaginan que hace 20 años, para hacer un atentado terrorista, necesitabas
pues explosivos, etcétera, etcétera, o unas armas. Ahora, simplemente te vas a Amazon, te compras un machete, o en la tienda de al lado, en el supermercado, compras un martillo y ya tienes el arma. Y eso, obviamente, se imaginarán que implica un esfuerzo brutal de información en una sociedad donde luego nos quejamos de que, ay, me ha salido una cookie diciendo que estoy buscando hotel en Roma. La información es clave para todas estas luchas y sabemos que es una putada, ¿eh? Pero si tú consideras que estás haciendo bien las cosas, has de saber que no todo el mundo las hace bien y no todo el mundo busca un hotel en Roma en sus cookies. Y a todo esto, hoy ha aparecido el dato del crecimiento del 5,5% de la economía española, que ha sorprendido a todos, hasta la ministra del sofá, Calviño, a todos contentísimos, no sé qué. Da igual que esté alguien de europeo aquí empezando a vigilar en qué se gasta el dinero. Recordemos que de los 30 y pico mil millones se han gastado apenas 6.000, pero da igual, eso no pasa nada porque estamos haciendo de puta madre. Fíjense, que tan de puta madre que hemos conseguido que se pierdan 100.000 empleos, 102.000 en las empresas privadas, pero como hemos hecho crecer la empresa pública, ya están los números solucionados. Y claro, no hay que ser tampoco Einstein para saber que un país que funciona la empresa pública, bueno, existía la URSS, por citar alguno, o Cuba, pues no acaba de funcionar. Y si encima criticas, obviamente, a los que generan empleo, con el caso del señor Roch, pues suponemos, a ese nivel no, pero a otros niveles, pues la gente acaba cansada y dice que os den por culo. Nosotros conocemos muchos casos de gente, de empresarios, de 5, 10, 15, 20 personas, que hacían una actividad que al final creaban valor añadido con sus trabajadores y que decidieron, oiga, lo hacemos solos. ¿Para qué me voy a merdar en la vida? Que creen ellos. Y eso al final es triste, porque quitas la ilusión de la gente. Aquí ya no es el miedo, o sí que es el miedo. Es el miedo a que encima que arriesgas todo, te lo roben. Y en las estadísticas estas, pues hay una sensación que no va a aparecer en muchos medios, pero que a nosotros te llega, vamos a decirlo, de aquella frase de Sánchez a Tezanos, coño, Tezanos, que salgan bien las cifras. Sí, señor. Pues parece que también puede haber existido esa frase de, oye, que total, ¿quién se va a enterar? Di que hemos crecido un poquito más. Luego ya rectificamos de aquí 3 meses que ha habido un error y no pasa nada, porque la noticia era hoy. Pero fíjense que el recorrido de esa noticia ha sido escaso, porque ya hay que analizar una cosa importante. Los datos oficiales empiezan a verse cada vez más con poco respeto. Fueron los medios prostituidos, obviamente, que lo han sacado ahí, diciendo hasta la broma de Calviño, yo facturo, no sé qué. No, no, señores del Huffington Post, este diario basurilla que hay por ahí, Huffington Post, que daría 50 euros a todos aquellos que me lo sepan escribir bien. Ahora que no se me pongan en el chat a escribir bien buscándolo en Google, ¿eh? Pero así de primeras, tela, buscar esa marca comercial. Pero lo que decíamos, que fuera de ellos, y la realidad, ¿qué es? Y lo hemos explicado en algún programa. Claro, tú puedes ir bien mientras tengas la capacidad infinita de endeudarte. El día que te corte la capacidad de endeudarte, se acaba la historia. Y es lo que hemos explicado en alguna ocasión aquí. Si ustedes mañana tienen la capacidad infinita de endeudarse, pues van a vivir de puta madre. Se van a ir mañana a Nueva York, mañana a Washington, mañana no sé dónde, mañana a Moscú, mañana a Tokio, estoy dando la vuelta al mundo, mañana a Sydney, Sudáfrica, Buenos Aires, iba a decir Caracas, pero queda raro, Buenos Aires, Panamá y de vuelta a España. Y lo pueden hacer cada día, porque van al banco y le dicen, Paco, 100.000. Pues eso es lo que hace España. Y ustedes son ricos haciendo eso, ¿no? Ustedes tienen mucha deuda. Y si tienen mucha deuda, pues las cosas no parece que vayan bien. Al final es un tema de lógica y coherencia, tener las cosas claras. Y donde parece que empiezan a tener las cosas claras es en Suecia, que parece que se están quitando el miedo a que no son los más buenos de Europa. Y empiezan a
poner problemas para tener refugiados. No quieren más refugiados. Ven que es un conflicto, los refugiados que no se integran, que esto no son las jornadas de los años 60, 70, etcétera, etcétera. Incluso uno lo puede ver, por ejemplo, insistimos en el mensaje de Estados Unidos, pues lo hemos dicho más de una ocasión, nosotros hemos ido unas cuantas veces a Estados Unidos, y como quien dice, al final no usas el inglés para nada. Quien está más cómodo hablando en castellano, pues hemos hablado todo el día, todos lados, hablando en castellano. Pero la gente ves que tiene esa capacidad de integración que no tienen otras culturas en Europa. Y nos explicaban anécdotas en Estados Unidos parecidas, es decir, que había ciertos tipos de migración que se habían integrado mejor o peor, pero que se habían integrado bien a la vida y que se sentían obviamente americanos, y otros que no se sentían para nada. Y al final, en Suecia, pues empiezan a ver que las cosas, oiga, o aportas o mejor nada. Y verán que ese movimiento, que algunos le llamarían fachas, no sé qué, fascistas, racistas, los mis cojones, acabará funcionando más en Europa, porque Europa ha de empezar a plantarse a que se hace a nuestra manera o no se hace. Esa sensación de bondad eterna, de tontería eterna. Esa sensación, y lo hemos dicho más de una vez, que la sensación cuando uno viaja por el mundo es que el objetivo más fácil es un europeo, porque somos tontos. Si tú quieres cazar algo en Somalia, caza un europeo, porque son los que menos precauciones toman, porque se piensan que todo el mundo es tan bueno como ellos, y eso es algo real. Y lo vemos, y acabamos con este tema que nos interesa especialmente, en ese despido que ha habido en TV3 de un colaborador porque asoció anoche, hace un par de noches, perdón, el símbolo nazi al Partido Socialista de Cataluña. Y dices, hombre, pues una televisión pública que un colaborador de un programa, aunque es una productora externa, según parece, asocia a un partido político, sea el que sea el símbolo nazi, nos parece muy feo. Por cierto, en TV3 lo hacen a diario con Vox. Pero bueno, ya saben que ha de ser el partido de ellos, de los que gobiernan, de que ya Micete diga, no, pues es una vergüenza. Pues claro, nos parece más lamentable que esa misma cadena esté en ese programa hablando de puta acá España a diario y nadie diga nada. Porque dar más importancia a un partido, y vamos a la parte sencilla, dar más importancia a un partido que votan X, los que sean, que a todo un país que formamos parte, 47 millones, en una empresa pública, una televisión pública, es una auténtica vergüenza. Y que encima, y esto es un detalle, porque obviamente luego tiene más programas vergonzosos, que algunos dicen que es humor. Hablamos de ese programa que ha hecho el sketch ese sobre Madrid, que miren, que nosotros sobre el humor, y en eso vamos a ser sinceros, habrá quien le guste, habrá quien no le guste, nosotros siempre intentamos, cuando vemos estos programas de humor, que vemos muy poco, lo reconocemos, de esta gentuza, valorar cuántos hacen de los suyos. Y quien conozca el programa verá que no hay ni un chiste malo diciendo los chorizos, lo de la independencia que fue una tomadura de pelo, etcétera, etcétera, etcétera. No. Lo que ellos son unos progres mismos que viven de ganar millones, la productora ganar un montón de millones con TV3, de eso no hacen bromas. No, de los nuestros no, por favor. De los restos, de los pringaos de los españoles, hombre, claro que sí. De Ayuso, claro que sí, vamos a ridiculizarla. Y no se dan cuenta de que eso aquí no importa nada. Es más, aquí refuerza la figura de Ayuso, aquí hablamos en Cataluña, y en Madrid obviamente se la suda tres pollas. Pero claro, viene la tonta del bote, que es la Reyes Maroto, y le da un me gusta y dice que qué gran sketch han hecho. Cuando está insultando ese sketch a los madrileños, y ella es la candidata para Madrid. En fin, la verdad, decíamos antes que no sabemos si nadie se lee los tweets del señor Feijóo. Está claro que los de la señora Maroto se los debe leer si tiene su hija, su sobrino o quien sea, porque hay que ser muy burro en este mundo para meterse de una manera tan tonta una bufetada de este estilo. Ya estamos de vuelta en Barcelona
Tenemos un poquito de eso que se llama jet lag, que hemos volado toda la noche, pero bueno, pensábamos que había que hacer el programa, nos hemos ido un poquito largo, muy largo, casi una hora. Estaremos este fin de semana ya por aquí pendientes, la semana que viene ya volvemos a Madrid con tranquilidad y a viajar cosas más cercanas. Patreon, canal transferencia, todas esas cosas. Nos vamos a emplazar, si no hay novedad, a mañana. Veremos a ver, suponemos habrá programa de noche o no, vamos a ver. Y si no, volveremos el domingo, como siempre, ya preparando la semana próxima. Agradecerles a todos su atención y, como siempre decimos, seguimos.